como profesor a nivel de un centro educativo de posgrado, ¿cómo miras las bibliotecas? ¿Cómo miras el tema de la investigación y en general la biblioteca? Bueno, yo tengo una antigua relación con las bibliotecas, como es claro. Eh, y quizás voy a tratar de relatarte esa relación, ¿no? Como una forma de ir entrando en el tema, ¿no? Mm, Eh, ¿qué significa tener una antigua relación? O sea, en primer lugar, o sea, me parece que es una relación que se va a ir armando a lo largo de la vida y que tiene que ver con digamos, con una casa donde habían libros y, y con un tipo de... Recuerdo que mi padre nos leía mucho, nos empezó a leer El Quijote, que muy niño escuchaba a Lorca, y me parece que la relación es una relación que empieza desde la pequeña biblioteca de una casa, o desde la pequeña, o de la cercanía que tú logras tener con un libro, con dos ujú. libros, tres libros, 10 libros, ¿sí? Desde la Eh, infancia. Desde la infancia, ¿no? Desde las narraciones, antes antiguamente había tanta narración de historias, es decir, por las cuales quien leía, recuerdo mi abuela leía libros y te los narraba, te los Mm, contaba, a veces libros de terror como los libros de Edgar Allan Poe, pero, pero eso es lo que te va generando un tipo de cariño, de entrañamiento a una biblioteca. Después recuerdo que haber ido a la Biblioteca Nacional a buscar libros y me mm, encontré con una mina de libros clásicos que no tenía en mi casa. O sea, por ejemplo, me leí todos los Miserables, que era ir mm, día por día, porque no sé por qué no, yo no tuve posibilidad de tener un préstamo para la casa, pero iba ujú. día a día a leer Los Miserables en la biblioteca. Y la biblioteca era, las bibliotecas antiguas conservaban una suerte de aura. Mm. Eh, no sé si tú tienes ese mismo sentimiento, o sea, no creo que era, eh, posiblemente tenía que ver con las edificaciones, con el tipo de mobiliario, pero sobre todo porque todavía el libro tenía un sentido orático, o Ujú. sea, habían ciertos autores, los libros, los mismos libros que tú conservas, muchos aquí en la biblioteca de Flaxo, ¿no? Estos libros con esta pasta dura, te generaban una suerte de fascinación. Después me parece que, que esa aura se fue perdiendo. Mm, O por lo menos la relación aurática con los libros se va perdiendo. O sea, por ejemplo, cuando recuerdo en la biblioteca de la Universidad Central, en donde yo iba, porque encontré una pequeña mina de libros alrededor del pensamiento de Marx, ajá. pero que un rato dado se agotaron. Y ahí en ese tiempo mismo me parece que empecé a sentir el que las bibliotecas, nuestras bibliotecas eran bibliotecas que estaban sufriendo un agotamiento, o sea, no eran renovadas, eh, no encontrabas tú muchas cosas que querías y, y entré y digamos lo que estoy hablando de mí porque Mm, responde a toda una generación que empezamos a buscar eh, fuera de las bibliotecas el cómo tener libros, ¿no? O sea, y fuera inclusive de las librerías, porque el problema en el caso del Ecuador ha sido también la ausencia de librerías. O claro. sea, bibliotecas que no estaban, digamos que no tenían las colecciones Actualizadas. actualizadas y por otro lado librerías no actualizadas. Entonces lo que tenías que buscar es canales que eran canales subrepticios por donde ibas encontrando Ujú, tanto literatura como después lo que a mí me atraía mucho los libros de filosofía fundamentalmente y después de sociología, ¿no? Eh, Después, digamos, me parece que mucho
durante mucho tiempo las propias bibliotecas universitarias, e inclusive las bibliotecas de las universidades de posgrado, tenían ciertas deficiencias que impedían, que hacían que tú tengas que seguir comprando libros o copiando libros, o como dice Benjamin, robando libros. Sí. O que es una forma de robar, es no devolver los libros, ¿no? Pero digamos, creo que un giro, por lo menos en el campo de las ciencias sociales, ha sido el aparecimiento de bibliotecas con un fondo interesante, como la Biblioteca Flaxo o de la Universidad Andina, ¿no? Pero también tengo entendido que hay una renovación en todas las bibliotecas universitarias. Me parece que, bueno, primero yo quisiera hablar es de profundizar un poquito de esta pérdida del sentido obrático de la biblioteca, o sea, o en qué medida podemos reconstruir eso. Bueno, creo que un fenómeno que ha sucedido en estos últimos años, o que está sucediendo, es el cambio de los soportes de la lectura, ¿no es cierto? O sea, el aparecimiento del Internet, de los recursos digitales. Eso explicaría entonces que salgamos de esa visión que teníamos antes. Sí, digamos que es un condicionamiento que va generando otro tipo de relación con los libros, pero por otro lado está también los cambios en la forma como nos relacionamos con los libros, que tienen que ver con los cambios, en el caso que voy a hablar, que es el de las ciencias sociales, los cambios en la forma como nos relacionamos con las ciencias sociales. Y que, bueno, pero que se podría generalizar en otros campos. O sea, este rato el problema no es la información, hay una multiplicación de la información, hay una gigantesca producción de información, producción de imágenes, producción de textos y circulación por muchísimos canales. Eso lleva a que la biblioteca de alguna manera empiece a desvalorizarse o perder su aura. Pero ¿por qué sustituida? O sea, ¿cuál es el tipo de relación que establecemos con esa gran cantidad de información? Es decir, ¿qué significa eso en términos de acumulación de conocimientos? Creo que hay que reflexionar sobre eso. El enfoque entonces que ahora se tiene, o la aproximación a la biblioteca, decías que es distinto. Sí, yo defendería la necesidad de las bibliotecas. Es decir, para mucha gente el Internet ya te cubre una gran cantidad de información, o los bancos de datos, los bancos de información, pero me parece que eso tiene que ver con el tipo de relación que tienes con los saberes. Me parece que el desarrollo el hecho de que se esté privilegiando un tipo de pensamiento social o de ciencias sociales con un enfoque dominantemente positivista, hace que lo que interesa es primero la novedad. Hay una desesperación por la novedad, y la novedad, ¿quién te proporciona la novedad? Pues fundamentalmente el Internet te da elementos de novedad, o te dan los grandes bancos de datos. Esos bancos de datos son importantes, pero el tipo de relaciones que se hace con esos bancos de datos son, por ejemplo, todo el tema de las revistas indexadas, es un tipo de relación utilitaria, pragmática, en donde no es una relación alrededor del pensamiento. Hay una diferenciación que hace Hannah Arendt en eso, en que no es lo mismo conocer que comprender. O sea, ella dice, no es lo mismo hacer un dictamen de un fenómeno que establecer una reflexión sobre ese fenómeno. O sea,
pensar, o sea, el hecho de pensar y lo que falta en definitiva es pensamiento. Entonces me parece que estamos eh, en esa situación, o sea, en donde en la medida en que lo que se privilegia es la acumulación de información y la novedad de información, el espacio de la biblioteca como un espacio de trabajo reflexivo tiende de alguna manera a perderse. Pero desde esa visión, como tú señalas, Sí, positivista, ¿no? Porque, sí, en cambio, desde ese pensar profundo, desde esa reflexión, se podría revalorizar a la biblioteca en función de otros parámetros y no de este dato utilitario sí, que te da la base de datos, que te da, precisamente se llama base de datos o sí, banco de datos, correcto, ¿no? correcto. Y claro, y en Internet también, la biblioteca entonces se revalorizaría, pero desde los saberes, como tú bien señalas, desde esa sabiduría que está un poco, a lo mejor disfuncional al sistema ahorita. Ajá, Digo, me atrevo a sí. pensar, ¿no? Porque el sistema lo que necesita es datos utilitarios, Ujú. ¿sí? Sí, se necesita de una pragmática de la investigación, ¿no? O sea, Ajá. eh, y, pero claro, la otra forma de, digamos, la relación que yo siento con una biblioteca, eh, además una biblioteca que se actualiza, Ujú. es la posibilidad primero de, que es un, digamos, un cambio inclusive en la arquitectura, ¿no es cierto? El Mm. hecho de poder circular por la biblioteca, de tomar los libros, de seguir pistas a autores, de, de encontrar referencias, de comparar cosas, me parece que eso es otro sentido del uso de la biblioteca. Hay una biblioteca clásica de estas bibliotecas patrimoniales, que es la famosa biblioteca de Aviv Ujú. Warburg. Digamos, él es un historiador del arte que vive a inicios del siglo XX y, y cuya biblioteca, la que quedó de él, gran parte de lo que quedó de él es su biblioteca. Pero ¿cómo está organizada su biblioteca? Está organizado a través no de modo lineal, sino a través de campos, desde sus campos de trabajo. Mm. Y, y siempre está concebido la biblioteca como umbral, o sea, es su reflexión, es su espacio, es su búsqueda, es su reflexión. Él va tomando autores distintos, temas distintos, compara el arte medieval con etnografías de los apaches en Norteamérica y encuentra a partir de eso otro tipo de conexiones. O sea, el pensamiento actual, el pensamiento más interesante, me parece, es el pensamiento que se mueve en el umbral, Mm. es decir, que establece conexiones de otro tipo. Ujú. Y de alguna manera saber usar una biblioteca es saber establecer esas conexiones. Claro, claro, O definitivamente. sea, tan es así que no es desplazable la biblioteca, es que habiendo bibliotecas públicas, todos nosotros hacemos nuestra pequeña biblioteca, Claro. porque es lo que nos permite armar el eje o el hilo conductor de nuestros trabajos, ¿sí? Ajá. Es decir, son las lecturas a las que volvemos constantemente. Y la biblioteca más grande, la biblioteca general o la biblioteca especializada, es la biblioteca a la que vas tú es como, yo la siento como una maravillosa caja de Pandora. O Ujú. sea, cada cierto tiempo me paso una mañana o Para un ver si, día si descubres. tratando de descubrir, de pronto descubre otras corrientes de pensamiento, otras posibilidades de reflexión. Entonces me Mm. parece que yo siento que ese es el tipo es otro tipo de uso, pero es un tipo de uso que se necesita ir aprendiendo. No, Sí, precisamente que estos canales de reflexión no son muy esporádicos, no existen. Y desde allí quería plantearte esto de cómo ves tú una revista no tanto de promoción,
sino más bien de Sí, difusión del pensamiento alrededor del tema de la he biblioteca. examinado los contenidos de la revista que ustedes lanzan y me parece un hecho fundamental, ¿no? Es decir, no, y eso es en todos los campos, o sea, no, un campo solo se desarrolla en la medida en que se reflexiona sobre ese campo. Mm, Y la cualidad de la revista es que no es una revista puramente informativa de las actividades de la bibliotecología, sino que hay, hay una búsqueda mm, de, de problematización, una problematización de la propia actividad bibliotecológica, ¿no? O ujú, la propia bibliotecología. Eh, y creo que hay una cantidad de elementos de discusión sobre ese tema, ¿no? O sea, me parece un claro. campo apasionante. Inclusive yo pensaba que, bueno, hay campos muy actuales, por ejemplo, el tema de la arquitectura de las bibliotecas. O sea, Ujú, la biblioteca es una organización del espacio. claro, claro. El plantearse una biblioteca abierta supone un giro con respecto a una biblioteca Cerrada. cerrada, una biblioteca en donde no tienes una relación directa con el libro. Ujú, La forma como están diseñados los espacios hacen que tú te sientas acogido o no hacia la lectura, la ujú, libertad que tienes para moverte, todo eso contribuye a eso. Entonces, hay reflexiones relacionadas con el espacio, hay reflexiones relacionadas con el uso de nuevas tecnologías mm, y cómo las tecnologías, a mí me parece importante ver cómo las tecnologías eh, no son un hecho externo, un hecho casual, sino las tecnologías te cambian tus formas de relación con el libro, con la información, tu forma de decir, son... y yo diría que además hay otros campos por ver, por ejemplo, el tema de la incorporación de lo visual dentro de una biblioteca, ¿no? ujú, Porque estamos acostumbrados a creer que nuestra relación con el conocimiento es fundamentalmente una relación escriturada a través de los textos, pero hay una relación que tiene que ver con la visualidad. mm, Y yo tengo entendido que, digamos, la biblioteca debe ir hacia eso, por ejemplo, a establecer eh, referentes o vinculaciones en ese campo, ¿no? Pero también yo diría que en términos históricos, ¿no? A mí me parece apasionante eh, eh, digamos, todos esos trabajos que están desarrollando. Se me va el nombre, pero es este gran historiador, es Darton, este ujú, gran historiador que ahora es director de una biblioteca, de la Biblioteca del Congreso, me parece. Puedo ujú, equivocarme en los nombres, pero el contenido es el mismo. Pero es alguien que, digamos, está en las bibliotecas eh, auspiciando una serie de investigaciones sobre el libro, mm, que son investigaciones de tipo histórico, o sea, cuáles son, cuáles son las relaciones que se han dado históricamente con el libro. Eh, eh, ¿Cuáles son los canales cuáles son las formas, cómo se va constituyendo ujú, un público lector? ¿Sí? Por ejemplo, yo creo que tendría que estudiarse en el caso de- de muchos países de América Latina, que, digamos, cómo la ausencia o la presencia de un sistema de bibliotecas va constituyendo eh, no solo un público lector, sino un público universitario, un público enterado, ¿no es cierto? ujú. Eh, Creo que las bibliotecas y las empresas editoriales juegan un papel fundamental. Claro, Sí, o sea, no se podría pensar lo que yo deduzco de lo que tú dices, un plan de lectura, un plan nacional de sí, lectura, sin tener claro este rol de las bibliotecas, ¿no es cierto? ajá, Y claro, también de la empresa editorial. Efectivamente, las bibliotecas tienen que necesariamente tener como tarea, digamos, la formación de lectores, de públicos, así sean bibliotecas especializadas como la biblioteca de Flaxo, por ejemplo, preguntaría yo. yo creo que sí. O Ujú, sea, es algo
que en Francia nos estamos planteando en relación al tema de la docencia. Es decir, el sistema universitario tiende a ser un sistema excluyente, porque hay una gran cantidad de población que no ha tenido una relación con el libro. Así es. Ese es un problema que tiene que ver con la creación, con la incidencia de los centros de posgrado en los centros de pregrado y en el sistema de formación de la infancia, de la adolescencia, ¿no es cierto? O sea, no son cosas separadas. Si queremos evitar esas exclusiones, no son cosas separadas. Y tampoco lo son en el caso de las bibliotecas. Es terrible ver cómo aquí no hay bibliotecas de barrio. No tenemos bibliotecas de barrio, no tenemos buenas bibliotecas escolares, no tenemos buenas bibliotecas en los colegios, y de ese modo lo que se va incorporando es, digamos, y eso se trata de sustituir con otros métodos, como métodos de estimulación temprana en el caso de los niños, métodos de acumulación de información, pero como conversábamos al comienzo, no se trataría de eso. No se está estableciendo una relación con los libros que es una relación con el pensamiento, con la reflexión. Bueno, es que nosotros no somos externos a las bibliotecas. Estamos todo el tiempo circulando por ellas. Ah, bueno, claro, efectivamente. Gracias, Eduardo, a ti. Muchas gracias. A ti también.